Recibimos ahora al congresista Ilich López de la bancada de Acción Popular y miembro de la Comisión de Constitución, que hoy votó contra el adelanto de la segunda legislatura que debía comenzar el 1 de marzo, pero se ha querido adelantar para poder ratificar cuanto antes la fecha de las elecciones previstas para abril del próximo año. Antes de hablar sobre ese tema político, yo quisiera hablar con usted en tanto que representante de Junín, una región andina del centro de nuestro país, en donde en este momento no hay cortes de carreteras ni paros. ¿Por qué Junín ha logrado preservarse de este, digamos, clima general de manifestaciones y protestas que se producen sobre todo al sur de Junín, sobre todo, sabemos, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno, Madre de Dios? En primer lugar, buenas noches, don Fernando, y un saludo a su audiencia. Gracias por la oportunidad. En Junín hemos pasado un episodio bastante trágico en marzo y abril del año pasado. No se olvide que ha habido una manifestación de más de 10 días donde terminó con un consejo de ministros descentralizado, donde no tuvo mayores efectos más que poder identificar a los actores que van dando estos pasos. Y uno de esos actores es el sector agrícola, ¿no? Los agricultores, no solamente en Junín, sino que en toda la sierra del país tienen una fuerte presencia. Y el tema de los transportistas. Lo que ha sucedido y por qué ahora no se están manifestando ellos, entre otras cosas, es por básicamente el trabajo político que hemos hecho las autoridades, los representantes en toda la región. ¿En qué ha consistido ese trabajo político? Desde el mes de diciembre, prácticamente donde se dio la vacancia, hemos bajado a todas las bases. Yo he conversado con los comités de riego, las comisiones de regantes, con las juntas de usuarios de riego, que son la parte más potente, luego también con los transportistas. Hemos estado y estamos trabajando respecto, por ejemplo, a la concesión que tiene la empresa de Viandes justo en la carretera central, es la que cobra los peajes. ¿Qué resulta de esta empresa? Resulta que ha debido entregar 47 expedientes técnicos de puntos críticos, donde no los ha entregado, por ende no se han hecho las obras en esos puntos críticos, pero sí han subido el peaje el 10 de enero. Entonces, ¿qué ha pasado? Los transportistas, tanto de carga pesada, de ómnibuses, entre otros transportes, han reclamado este tema y esos reclamos se han ido atendiendo. ¿Cómo? A través de la Comisión de Transportes. Ahora tenemos pronto ya una reunión junto con... ¿Y por qué lo que según usted se ha podido hacer en Junín no se ha hecho, por ejemplo, en Puno? Que según nos ha dicho hace pocos minutos el gobernador regional respalda, según él, casi unánimemente el paro y las protestas. En Junín el gobernador también se ha pronunciado en contra de la presidenta, pero yo considero que lo que ha faltado es el diálogo. Si nos lanzan una piedra, nosotros lanzamos una palabra. Una piedra, una palabra. El diálogo es fundamental en este tipo de procesos y sobre todo los que tenemos experiencia. Hemos estado en momentos difíciles donde han habido muchos muertos en Junín. Pero a pesar de que nos insultan, nos gritan, algunos sí nos apoyan, otros van detrás de nosotros, lo importante es el diálogo. Mantener la presencia es importantísimo y esa presencia, considero, ha sido un poco tardía de esta nueva administración. Creo que ya se está superando esos temas, pero esos temas son importantísimos. Pero a juzgar por lo que ha dicho el gobernador de Puno, no se está superando mucho porque la exigencia única que ellos plantean para poner fin a este clima de protestas es la renuncia de Dina Boluarte, que por lo demás es objeto de una moción de vacancia que está corriendo en el Parlamento, no sé si la ha visto usted ya, propuesta por algunos de los partidos que defendieron a Castillo, para que sea vacada por incapacidad moral permanente. Acabo de enterarme de la moción de vacancia, va a tener que seguir su trámite, vamos a tener que revisar, pero particularmente considero que en este momento, primero que no tiene los elementos jurídicos y legales como para ser admitida esa vacancia. Segundo, que en momentos de crisis lo que genera más crisis es justamente este tipo de acciones. Yo invito a esas bancadas de izquierda a poder conversar, dialogar, plantear. Ni una sola reunión, por ejemplo, respecto a la tan mentada Asamblea Constituyente que ellos impulsan, han presentado, por ejemplo, para debatirlo interno con otras bancadas. No dicen con cifras, con datos, con detalles, con acciones concretas, con planteamientos políticos, ¿de qué les va a servir, por ejemplo, ese planteamiento que ellos tienen? El debate es muy importante y lo que quieren hacer
no en el debate, sino a la fuerza, es implantar este tipo de cosas y considero que no es el camino. Por otra parte, usted, en tanto que miembro de la Comisión de Constitución, votó contra el adelanto de la próxima legislatura. ¿Por qué? Lo que sucede es que primero hay una sentencia del Tribunal Constitucional que deben de saber todos los congresistas. Ha mencionado bien claro, no se puede hacer no se puede hacer reformas constitucionales cuando se trastocan estas legislaturas, ¿no? Entonces ya hay una sentencia. Puede haber otra, puede interponerse. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo he votado en contra básicamente porque no me parece sustancial que se adelante una legislatura por 7 días. ¿A dónde quiero llegar? La ley que hemos aprobado de adelanto de elecciones ya tiene fecha de abril para que asuman en julio las nuevas autoridades. Y los días pasan y la incertidumbre se mantiene. Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Al adelantar una legislatura puede ser pasible de que el próximo que pierda las elecciones pueda cuestionar nuevamente la legitimidad del nuevo gobernante o los nuevos congresistas. ¿Por qué? Argumentando que no se han cumplido los procesos, que se ha aprobado una reforma constitucional en una ampliación de legislatura cuando el tribunal en algún momento se ha pronunciado que no. Si es que no es así, van a hacer cualquier tipo de argumentación. Y yo considero que aunque sea impopular ese voto en contra en este momento, es responsable, don Fernando, porque si nosotros vamos a hacer a las patadas, al salto con garrocha este proceso, yo considero que definitivamente va a generar problemas. Un norte claro en términos por lo menos en calendario, ¿no? Porque es verdad que hay una demanda de salir de este clima que la señora Boluarte, la primera que llamó de transición, para ver si entramos a un quinquenio un poquito más razonable. Sí, pero como le digo, y mi argumento es básico en el tema de si es que no se respetan los procesos, el que pierda o los que pierdan las elecciones van a cuestionar nuevamente el proceso. Y eso va a generar deslegitimidad en el nuevo gobernante. Y nuevamente se van a proceder con estos temas que han debido ser la excepción, pero se están volviendo en la regla, ¿no es cierto? Más papista que el Papa se está volviendo. Pero en fin, nos queda poquísimo tiempo y yo quería preguntarle cuál es el estado de la investigación de la cual es objeto usted y otros compañeros de la bancada de Acción Popular, a los que se denomina niños y que se presumen haber pactado con Pedro Castillo. ¿Lamenta usted los contactos que estableció con Pedro Castillo? Bueno, definitivamente uno tiene que asumir los errores, pero son eso, errores de tener una posición respecto a querer dar la gobernabilidad. Nada ligado con algún tema ilegal. Ahora, gracias por la pregunta. Yo hago un llamado desde este espacio a la Fiscalía de la Nación, que le hemos dado toda la transparencia del caso para que pueda investigar, a que avance con este proceso. Yo particularmente soy el más perjudicado, pero independientemente ¿Por qué es el más perjudicado usted? Porque me han querido, como algún periodista dijo alguna vez, me han querido matar a articulazos. Han salido muchísimos más artículos. No, no es el único. Hay otros compañeros suyos que están más o menos igual que usted. Del tema, pero en líneas generales, don Fernando, yo creo que se va esto a resolver en el tiempo que se tenga que resolver y siempre con la transparencia del caso. Muy bien, delitos dice usted que no hubo. ¿Y errores cuáles fueron? Sí, pues, el error, básicamente, confiar en que este gobierno podría sentar la gobernabilidad, ¿no? Era lo que correspondía en un primer momento, darle la confianza para que puedan implementar sus políticas públicas. No supieron aprovechar esa oportunidad y seguramente eso va a tener que tener una responsabilidad política que lógicamente la tengo que asumir. ¿Pedro Castillo era un hombre honesto o cree usted que incurrió en graves casos de corrupción como la Fiscalía propone? Mire, los casos que han venido o que se iban dando y que se siguen dando han sido de graves cuestionamientos al expresidente, al dictador Pedro Castillo, y eso la justicia lo resolverá, pero los indicios, lo que ha salido
por información de la policía y la fiscalía, son temas graves, ¿no? Contundentes. Sí, Bueno, claro que sí. tomamos nota de eso y concluimos que no va a votar a favor de la vacancia por incapacidad moral permanente a Dina Boluarte. Sí, la crisis genera más crisis. Yo a los colegas, yo respeto mucho su opinión, siempre lo he hecho, pero los conmino a que el diálogo sea imperante en esta situación de crisis. Y otro tema, a los manifestantes, a los que vienen de la Universidad Nacional del Centro, que han venido los jóvenes, Que es la suya, su alma mater, ¿no? Sí, a protestar de acuerdo a ley. Hay que dejar el nombre en alto de la UNSP y hay que decirle a la policía que cuide a los estudiantes y a los estudiantes que cuiden a la policía. Y además a los protestantes, retiren de sus filas de protesta a esos oportunistas que están tratando de ponerle banderas políticas de partidos, rojas, moradas, verdes, qué sé yo. Y también retiren a los violentistas, porque eso es lo que está generando más violencia. Con ese mensaje yo considero, y con el diálogo que tiene que imperar, es la base fundamental para salir de la crisis. Ilich López, muchas gracias. Recuerdo que usted es congresista de Acción Popular y miembro de la Comisión de Constitución que ha sesionado hoy. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, don Fernando. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa. Entramos al segmento final de Las Cosas Como Son.